Mi deseo es que Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que sea una bendición el que usted esté presente para esta ocasión. Y yo creo que el escuchar la palabra de Dios ya es una bendición. Quiero que leamos en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 23, verso 11. El apóstol Pablo está en la cárcel. Y dice el verso 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Quisiera que meditáramos
en esta ocasión en esas palabras que se le dijeron al apóstol. Ten ánimo. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio. En vez de ponerle allí, ten ánimo, Pablo, póngale su nombre. Como usted se llame. José, Juan, Carlos, póngale allí, ten ánimo, Carlos. Ten ánimo, José. Ten ánimo. Usted sabe cómo se llama. El Señor quiere que usted tenga ánimo. Y antes de meditar en esas palabras, le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y orar. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta ocasión, por la oportunidad que tú nos das de estar primero en tu presencia, en oración, de estar en comunión contigo en este momento. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de ponernos en tus manos. Dios, nuestro gran Dios, nuestro buen Dios, pensando en que eres bueno, que eres bondadoso, que nos amas y que tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Señor, pensando en ello, creyéndolo, nos acercamos hasta tu trono para ponernos en tus manos. Ayúdanos a meditar en tu palabra en esta ocasión. Pero también, Señor, como lo hemos hecho en cada uno de nuestras actividades, de nuestros servicios, oramos por los amigos, por los hermanos, por los vecinos, por los conocidos, por aquellas personas que no conocemos, pero que nos han pedido que oremos. Te rogamos por ellos en particular. Señor, quisiéramos que obraras en todo el mundo y detuvieras esta pandemia. Tú tienes el control y tú puedes hacer que de alguna manera esto se termine, que se acabe esta pandemia. Tú lo puedes hacer, Dios. Por eso estamos orando, que tú manifiestes tu poder. Primero en la vida, en la salud de los que están enfermos. Oramos por estas personas por las que hemos estado pidiéndote ya. Señor, toca sus cuerpos, dales la salud que necesitan. Señor, tú tienes el remedio, tú tienes el poder para sanarlos y los ponemos en tus manos. Oramos que les des paz, que les des tranquilidad a la familia que tiene sus enfermos, pero también que les des paz a los que han perdido a un ser querido. Dale, Señor, la tranquilidad que solo tú puedes dar. Manifiéstate en ellos, Señor. Y también oramos, Señor, para que tú suplas toda necesidad material, para los gastos funerarios, para las comidas, para las medicinas, para todo aquello, Señor, donde se requiera dinero. Suple para esas necesidades. Nuestro Dios, estamos pues poniéndonos en tus manos. Cuídanos. Gracias porque hasta aquí lo has hecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este día recibimos la noticia de la muerte de un nieto de uno de nuestros consiervos. La muerte de un nieto, un niño de 5 años, nieto de uno de los pastores de nuestra convención nacional. Nieto del pastor Javier Tamay. Él pastorea una de las iglesias de allí de Cancún. Tomó este niño de una manera accidental veneno para garrapatas y murió. Era el mayor, 5 años, el mayor de 3 hermanos. Sus padres jóvenes,
el papá, hijo de nuestro hermano pastor Javier, están pasando en este momento algo muy difícil, algo muy terrible para la familia. Y no solo ellos están pasando por situaciones como esta. En la mañana, alrededor de las 6:30 de la mañana, falleció otro pastor. Y falleció también el hermano de uno de los pastores de nuestra convención. La mañana, cuando estábamos en una reunión de oración a nivel nacional, se le avisó a nuestro hermano que había fallecido su hermano en la carne. Hermanos, están pasando momentos muy difíciles. Y yo creo que las palabras que se le dijeron al apóstol Pablo son palabras que necesitamos recordar, pero también que necesitamos dar los unos a los otros. Ten ánimo, ten ánimo. Se ha dicho, hermanos, que nuestras actitudes determinan nuestra altitud. Vivimos en medio de un mundo deprimido, en medio de un mundo abatido. Vivimos en medio de un mundo agitado, preocupado. Y por desgracia, lo agitado, lo preocupado, lo angustiado, pareciera que también ha llegado a la iglesia. Muchos en el cuerpo de Cristo dejamos que la actitud del mundo influya en nosotros. Cuando vemos a algunos cristianos, sinceramente podemos preguntarnos si se acuerdan de alguna bendición de Dios. Cuando vemos a algunos cristianos, pensamos si pueden recordar algún día bueno por el rostro que ellos muestran. Su cara no demuestra, de muchos, no demuestra que se acuerden de alguna bendición de Dios. Antes bien, pareciera que el mundo ha influido tanto en los cristianos que pareciéramos desanimados junto con ellos, angustiados, como los otros que no tienen esperanza. Uno de los mandatos del Señor Jesucristo que se repiten en la Biblia es tened ánimo, tened ánimo. Cuando le trajeron al paralítico, ¿recuerdan? Jesús está en una casa, hay una multitud y tienen que hacer un agujero en el techo de la casa para poder llegarlo al paralítico hasta Jesús. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 9 versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En Mateo, el mismo capítulo 9, el verso 22, Jesús le dice a una mujer, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esta era una mujer con flujo de sangre por 12 años. Ahora se acerca, toca el manto de Jesús y Jesús le dice: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y en Mateo, el capítulo 14, el verso 27, dice de esta manera:
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos estaban en el mar, de repente viene una tempestad, tienen temor, y Jesús dice: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Creo que es la voluntad de Dios, hermanos, para su pueblo, que haya una sonrisa en la cara y que haya buen ánimo en nuestros corazones. Yo creo que es la voluntad de Dios que cada uno de los que somos sus hijos tengamos buen ánimo a pesar de las cosas que estamos mirando, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estamos enfrentando. Hemos de tener ánimo. Ese es el deseo de Dios. El diccionario dice que la palabra ánimo es sinónimo de energía, es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de voluntad, es sinónimo de valor. La palabra ánimo significa fuerza, significa vigor, significa energía, y esto para hacer, resolver o emprender algo. Ánimo es tener una buena actitud, es tener voluntad. Ánimo significa dar vida, significa fuerza, significa llenar de vida algo. Podemos tener esa actitud ante la vida diaria, hermanos. Ánimo, ánimo. Podemos tener fuerza, podemos tener vida, podemos tener alegría en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en vez de desánimo, en vez de amargura, en vez de dolor, en vez de tristeza o en vez de apatía. Podemos tener ánimo. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener una actitud diferente al mundo, y nos dice, nos exhorta la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Y si es cierto, está hablando a los ancianos, pero yo creo que es el deseo de Dios que todos sus hijos tengamos esto. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y luego dice: sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. La palabra de Dios no solamente nos habla de tener ánimo, sino de tener ánimo pronto. ¿Y qué es eso de ánimo pronto, hermanos? Ánimo pronto no solo es querer hacer las cosas, sino hacerlas sin tardar. Es hacerlas de manera voluntaria, es hacerlas con gozo, con ánimo, de manera eficaz y sin esperar. El ánimo pronto es un ánimo dispuesto, una actitud de vida. Y hermanos, miren, dije que el diccionario dice que ánimo es sinónimo de fortaleza o de esfuerzo. Y lo que le está diciendo Jesús al apóstol Pablo es: esfuérzate, esfuérzate. Y se acuerdan, hay palabras que se repiten mucho en la Biblia y una de ellas es eso, es esa: esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. En Deuteronomio, el capítulo 31, Dios, hablando por medio de Moisés, le dice esas palabras al pueblo y también se las dice a Josué. Al poco tiempo, antes de morir, Moisés está diciendo estas palabras. Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8, dice de esta manera: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará.
No temas ni te intimides. Esfuérzate y cobra ánimo. No temas, Dios le dice al pueblo de Israel. Y Dios le dice también a Josué por medio de Moisés. Esfuérzate. La palabra ánimo es sinónimo de esfuerzo. Y en el verso 23, de allí mismo de Deuteronomio 31, dice: y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esfuérzate y anímate. Hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros nos esforcemos. Es la voluntad de Dios que tengamos ánimo. Ánimo en medio del dolor. Ánimo en medio de la adversidad. Ánimo en medio de la tristeza. Dijo Jesús, o dijo el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, no habla de no entristecerse, pero sí dice que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dios quiere que nos animemos. Dios quiere que nos esforcemos en medio del dolor, en medio de la tristeza. En 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Perdón, estaba en primero de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 10, verso 12. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate y esforcémonos. Tengan ánimo. Es la voluntad de Dios. Esfuércense. Es la voluntad de Dios. Hermanos, Dios quiere que en medio de todo lo que estamos viviendo tengamos ánimo, tengamos entusiasmo. Nos esforcemos, pasemos lo que estemos pasando. Al apóstol San Pablo, el Señor Jesucristo se le presenta, y esa noche, dice el verso 11, Hechos 23, 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. A la noche siguiente. Hermanos, pareciera que en la noche es cuando se recrudecen los males. Pareciera que en la noche es cuando duele más el cuerpo. Pareciera que en la noche es cuando vienen a la mente los pensamientos adversos. A la noche siguiente. ¿Cómo estaba el apóstol San Pablo? Durante el día había enfrentado diferentes situaciones muy difíciles. Ahora ha llegado la noche y el Señor se le presenta. Por alguna razón se le está presentando. El apóstol Pablo estaba pasando por una noche difícil. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que deseaba la salvación de su pueblo. Durante el día había sido llevado ante el sumo sacerdote. Y cuando el apóstol Pablo empieza a hacer su defensa, el sumo sacerdote ordena que le golpeen la boca. Y el apóstol San Pablo le dice que Dios te va a golpear a ti. Dios te va a golpear a ti. Y entonces le empiezan a decir que ha hecho mal porque injurió al sumo sacerdote. El apóstol tiene que decir: yo no sabía. Él no sabía quién era la persona que estaba dando la orden. Algunos dicen que quizás sea por su problema de la vista, que no supo quién era. Quizás sea porque el sumo sacerdote no estaba con sus vestiduras de sacerdote. Quizás porque no lo conocía. Pero por alguna razón el apóstol Pablo contesta de esa manera. Y entonces vienen problemas. Y quizás el apóstol Pablo estaba pensando: si yo no hubiera contestado de esa manera, tendría oportunidad de predicarle el evangelio a mi pueblo. Quizás el apóstol Pablo se culpaba de que lo hecho por él
le había impedido predicar y que su pueblo fuera salvo, que conociera del evangelio. Esa era una de las preocupaciones del apóstol Pablo, y quizás es lo que estaba pasando por su mente. Quizás estaba con lágrimas por las oportunidades perdidas de testificar ante su pueblo. Esa noche, cuando los temores cayeron sobre el apóstol Pablo, dice la Biblia que el Señor se le presentó. Dice, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Quizás cuando su confianza en Dios parecía fallar, el Señor se presenta. Quizás cuando su confianza empezaba a desfallecer, fue cuando el Señor se presenta. Fue en lo oscuro de la noche cuando Jesús vino a Pablo y estuvo junto a él. Dice que se le presentó el Señor. Quizás era la presencia física de Jesús. Quizás era una de esas apariciones que el Señor le mostró, le manifestó al apóstol. Pero dice la Biblia que se presentó el Señor ante Pablo. Nosotros podemos ver, hermanos, que estemos pasando por lo que estemos pasando, Jesús está presente. Jesús está allí a nuestro lado. Pablo está en la cárcel y Jesús sabía dónde estaba el apóstol Pablo. Él no perdió de vista, nunca perdió de vista al apóstol. El escritor del Progreso del Peregrino, John Bunyan, dice que cuando él estaba en la cárcel, uno de sus amigos llegó a visitarle a la cárcel. Y su amigo le dice: Dios me mandó a visitarte. Y he andado buscándote por casi la mitad de las cárceles del reino. Y John Bunyan le dice: no creo que el Señor te haya mandado. Porque si el Señor te hubiera mandado aquí. Él sabe dónde yo estoy. Y hermanos, es la realidad. Dios sabe dónde estamos. El Señor sabe dónde estamos. El Señor sabía dónde estaba el apóstol, cuál era la situación del apóstol. Y es por eso que se presenta ante él y le dice: ten ánimo. Dios sabe dónde estás tú. Dios sabe dónde estás tú en tu ánimo. Dios sabe dónde estás tú en tu dolor. Dios sabe dónde estás tú en esa situación por la que tú estás pasando. El Señor sabe. Y otra cosa, Jesús dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sabe dónde estás y el Señor está allí contigo. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pablo estaba solo, pero no estaba solo. El Señor estaba allí con él. Si todos los demás lo olvidaron, el Señor no lo olvidó. Y Jesús es suficiente. Si los demás en esa situación que estás pasando no están contigo, Jesús está contigo y es suficiente. Es todo lo que tú necesitas al Señor, y Él está allí. Y todavía sigue diciendo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor está contigo. Jesús se le presenta al apóstol y el Señor le dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Hermanos, el Señor no lo había sacado en esa ocasión, lo había sacado en otras. El Señor no lo sacó de la prisión, el Señor va con él a la prisión. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos saque de cierta situación. Y hermanos, a veces el Señor no nos va a sacar, pero Él va a venir a donde nosotros estamos para estar con nosotros en esa situación. Ten
ánimo Pablo. Pablo tenía motivos para animarse, no estaba solo. Jesús estaba con él y le estaba dando palabras de ánimo. Las palabras eran: ten ánimo, ten ánimo. El apóstol Pablo estaba pasando por una noche, literalmente, pero también estaba pasando por una noche, quizás una noche espiritual, una noche emocional, pero ahí estaba Jesús para animarle en medio de todo esto. Hermano, miren, esto de tener ánimo, esto de esforzarnos, esto de ser valientes, es una orden que Dios nos da. Es una orden, es una exhortación que Jesús hace a los suyos. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, el verso 50, estuve citándolo hace un momento. Van los discípulos en la barca, viene una tempestad y dice en el verso 50, Marcos 6, 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús está urgiendo a sus discípulos a que tuvieran ánimo, a que se esforzaran y que no tuvieran temor. Jesús está urgiendo a sus discípulos a tomar una actitud de valentía, y Dios quiere que seamos valientes, hermanos, que nos esforcemos, como se le dijo a Josué, como se le dijo al pueblo de Israel. En Josué el capítulo 1 es un pasaje muy conocido, desde el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Dios quiere que nos esforcemos y seamos valientes. Muchos pasajes de la Biblia nos habla de esto, de esforzarnos, a animarnos. Todo esto se repite de una manera constante. Esfuérzate, esfuérzate, ten ánimo. Cuenta un pastor que un día le llama a una de los miembros de su iglesia. Dice: la tranquilidad de la oficina se rompió con esa llamada. Estaba llamando una de las diaconisas de nuestra congregación. Dice: yo la consideraba muy frágil por su ternura y por su avanzada edad. Me llama por teléfono y dice: murió Raúl, mi hijo, hace 20 minutos. 7 palabras que resumían el drama que experimentaba esta mujer. Ella llevaba varios días cuidándolo en el hospital, y cuando tenía oportunidad iba al templo, al culto. Se apartaba a un rincón a orar por su hijo. A veces clamaba, a veces con desasosiego, a veces con serenidad, y le decía a Dios: tú puedes sanar a mi hijo, tú puedes sanar a mi hijo. Pero ahora él había muerto. Y dice este pastor: yo no sabía qué decir,
Yo no sabía qué decir. ¿Qué palabras son las apropiadas cuando alguien te da una noticia como esa? ¿Qué decir? Yo solo traté de hablar, dice, y dije, Sarita, yo no sabía cómo avanzar. Pero ella me contesta, no se preocupe, pastor, estoy tranquila. Dios me ha dado paz. Llamaba para informarles que todo está dispuesto. El sepelio será mañana. Esté tranquilo. Yo estoy tranquila. Cortó la comunicación. Apenas natural, dice él. Ella estaba apurada por las cosas que tenía que hacer. No sabía qué decir. Tampoco sabía qué hacer. Yo entendía que su corazón estaba dolido por la pérdida de su hijo mayor. Pero en medio de las circunstancias, ella guardaba la calma. Un día después del funeral, dice, la vi otra vez y me dijo, pastor, espero que sigamos avanzando en la preparación de la reunión de oración. Y dice, y sonreía con paz en su corazón. Hermanos, Dios quiere que tengamos ánimo, que nos esforcemos en medio de la situación que estemos viviendo. Este día viernes, por la mañana escuchaba el testimonio de uno de los misioneros de nuestra convención. Él tiene cáncer en todo su cuerpo. Hace 11 años aproximadamente le detectaron el cáncer. Ha estado tan grave en diferentes situaciones, en diferentes ocasiones. Dice que un día él está en el hospital, los médicos se reúnen y dice, no me dieron 6 meses de vida, no me dieron 3 meses de vida, no me dieron 1 mes de vida. Me dieron 4 días de vida. Y dice, hace 2 años que me dijeron eso. Y aquí estoy. Antes de él contar esa historia, ese testimonio, habían estado platicando varios pastores sobre la muerte de algunos de los pastores. Y de repente alguien dijo, todos estamos en la fila, todos estamos en la fila. Un día también vamos a partir, todos estamos en la fila. Pero alguien dijo también, pero no empujen. Y se estaban riendo por eso. Sí, todos estamos en la fila, pero nadie queremos morir. Y él lo contaba y se estaba riendo, estaba sonriendo. ¿Saben, hermanos? Nos mostró un tumor en su cara, en su cuello. Nos dijo que tenía un tumor en su cabeza por la parte de atrás, un tumor en su espalda. Y dice también, y tengo un tumor que me está oprimiendo la aorta. Es una arteria principal. Me está oprimiendo. Y ese tumor puede crecer rápidamente en días y oprimir de tal manera la aorta que me provoque la muerte. Y él estaba hablando de una manera tranquila. Tiene leucemia. Está hablando tranquilamente. Él dice esto: no me importa lo que el hombre puede decir. El único que puede decir la última palabra es Dios. Y estoy descansando en Él. Hermanos, esté pasando por lo que esté pasando, tenga ánimo. Nuestro Dios tiene la última palabra. Y Él dice, esfuérzate, esfuérzate, no temas ni desmayes. Nuestro Dios sigue diciendo, ten ánimo, ten ánimo. Y dice Jesús, yo soy, no temáis. Él es el gran
yo soy. Él es el Dios todopoderoso. Y por eso debemos de tener ánimo en medio de todo y no tener temor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, tú conoces a cada uno y sabes, Señor, lo que cada uno está pasando. Y oramos para que tú ayudes en la situación difícil que cada uno se encuentre. Muéstrate, bendito Dios, muéstrate. Muestra tu poder y da ánimo, Señor. Ayuda para esforzarnos, aun cuando haya tristeza, Señor, que cobremos ánimo. Y una razón, Señor, para cobrar ánimo es que tú estás con nosotros y que tú eres el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Por eso hemos de tener ánimo. Ayúdanos para ello. Señor, nos ponemos en tus manos. Hermano, ¿por qué estás pasando? ¿Por qué situación estás pasando? Sea cual sea, Dios te sigue diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Dios te bendiga. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey. Feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más.